Sección 11.4. Proceso: realizar el análisis cuantitativo de riesgos. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos es el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que cuantifica la exposición al riesgo del proyecto en general, y también puede proporcionar información cuantitativa adicional sobre los riesgos para apoyar la planificación de la respuesta a los riesgos. Este proceso no es requerido para cada proyecto, pero en los que se utiliza se lleva a cabo durante todo el proyecto. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos no es necesario para todos los proyectos. La realización de un análisis profundo depende de la disponibilidad de datos de alta calidad sobre los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre, así como de una sólida línea base del proyecto subyacente para el alcance, el cronograma y el costo. El análisis cuantitativo de riesgos por lo general requiere un software de riesgo especializado y pericia en el desarrollo y la interpretación de los modelos de riesgo. Además, consume tiempo y costos adicionales. El uso de análisis cuantitativo de riesgos para un proyecto será especificado en el plan de gestión de los riesgos del proyecto. Es probablemente apropiado para proyectos grandes o complejos, proyectos estratégicamente importantes, proyectos para los cuales es un requisito contractual o proyectos en los que un interesado clave lo requiere. El análisis cuantitativo de riesgos es el único método confiable para evaluar el riesgo general del proyecto a través de la evaluación del efecto global sobre los resultados del proyecto de todos los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos utiliza la información sobre los riesgos individuales del proyecto que han sido evaluados por el proceso. Realizar el análisis cualitativo de riesgos como que presentan un potencial significativo para afectar los objetivos del proyecto. Las salidas de realizar el análisis cuantitativo de riesgos se utilizan como entradas para el proceso planificar la respuesta a los riesgos, en particular en la recomendación de respuestas al nivel de riesgo general del proyecto y de los riesgos individuales clave. Un análisis cuantitativo de riesgos también podrá llevarse a cabo a continuación del proceso planificar la respuesta a los riesgos, a fin de determinar la probable efectividad de las respuestas previstas para reducir la exposición general al riesgo del proyecto. Entradas del proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión de los riesgos. El plan de gestión de los riesgos especifica si se requiere un análisis cuantitativo de riesgos para el proyecto. También detalla los recursos disponibles para el análisis y la frecuencia esperada de los análisis. B. Línea base del alcance. La línea base del alcance describe el punto de partida a partir del cual se evalúa el efecto de los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre. C. Línea base del cronograma. La línea base del cronograma describe el punto de partida a partir del cual se puede evaluar el efecto de los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre. D. Línea base de costos. La línea base de costos describe el punto de partida a partir del cual se puede evaluar el efecto de los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre. Entrada 2. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser considerados como entradas para este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de supuestos. Los supuestos pueden ser un aporte al análisis cuantitativo de riesgos si su evaluación indica que presentan un riesgo para los objetivos del proyecto. El efecto de las restricciones también puede ser modelado durante un análisis cuantitativo de riesgos. B. Base de las estimaciones. La base de las estimaciones utilizadas en la planificación del proyecto puede quedar reflejada en la variabilidad modelada durante un proceso de análisis cuantitativo de riesgos. Esto puede incluir información sobre el propósito, clasificación, precisión supuesta, metodología y fuente de la estimación. C. Estimaciones de costos. Las estimaciones de costos proporcionan el punto de partida a partir del cual se evalúa la variabilidad de costos. D. Pronósticos de costos. Las previsiones tales como la estimación hasta la conclusión, etc., estimación a la conclusión, EAC, presupuesto hasta la conclusión, BAC, e índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI, se pueden comparar con los resultados de un análisis cuantitativo de riesgo de costos para determinar el nivel de confianza asociado con la consecución de estos objetivos. Estimaciones de la duración.
Las estimaciones de la duración proporcionan el punto de partida desde el cual se evalúa la variabilidad del cronograma. F. Lista de hitos. Los eventos significativos en el proyecto definen los objetivos de programación con los cuales se comparan los resultados de un análisis cuantitativo de riesgo de programación, a fin de determinar el nivel de confianza asociado con el logro de estos objetivos. G. Requisitos de recursos. Los requisitos de recursos proporcionan el punto de partida desde el cual se evalúa la variabilidad. H. Registro de riesgos. El registro de riesgos contiene detalles de los riesgos individuales del proyecto a ser utilizados como entrada para el análisis cuantitativo de riesgos. I. Informe de riesgos. El informe de riesgos describe las fuentes del riesgo general del proyecto y el estado actual del riesgo general del proyecto. J. Pronósticos del cronograma. Los pronósticos pueden ser comparados con los resultados de un análisis cuantitativo de riesgos del cronograma para determinar el nivel de confianza asociado con el logro de estos objetivos. Entrada 3. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos incluyen, entre otros, estudios de la industria sobre proyectos similares. Y material publicado, incluyendo bases de datos de riesgos comerciales o listas de verificación. Entrada 4. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos incluyen la información de proyectos similares completados. Herramientas y técnicas del proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas. La traducción de la información sobre los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre en entradas numéricas para el modelo de análisis cuantitativo de riesgos. La selección de la representación más apropiada de la incertidumbre a fin de modelar los riesgos particulares u otras fuentes de incertidumbre. Las técnicas de modelado que resulten apropiadas en el contexto del proyecto. La identificación de qué herramientas serían las más adecuadas para las técnicas de modelado seleccionados. Y la interpretación de los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. Herramienta y técnica 2. Recopilación de datos. Las entrevistas se pueden utilizar a fin de generar entradas para el análisis cuantitativo de riesgos, valiéndose de las entradas que incluyen riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre. Esto es particularmente útil cuando se requiere información procedente de los expertos. El entrevistador debería promover un ambiente de confianza y confidencialidad durante la entrevista a fin de fomentar contribuciones honestas e imparciales. Herramienta y técnica 3. Habilidades interpersonales y de equipo. Las habilidades interpersonales y de equipo que pueden utilizarse en este proceso incluyen, entre otras, la facilitación. Un facilitador experto es útil para la recopilación de datos de entrada durante un taller de riesgos que involucre a los miembros del equipo del proyecto y a otros interesados. Los talleres facilitados pueden mejorar la efectividad mediante el establecimiento de una clara comprensión del propósito del taller, la creación de consenso entre los participantes, la garantía de un enfoque continuo sobre la tarea y el uso de enfoques creativos para hacer frente a los conflictos interpersonales o fuentes de sesgo. Herramienta y técnica 4. Representaciones de la incertidumbre. El análisis cuantitativo de riesgos requiere entradas a un modelo de análisis cuantitativo de riesgos que refleje los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre. Cuando la duración, el costo o los recursos necesarios para una actividad planificada son inciertos, el rango de valores posibles se puede representar en el modelo como una distribución de probabilidad. Esta puede tomar diversas formas. Las más comúnmente utilizadas son distribuciones triangulares, normales, logaritmos normales, beta, uniformes o discretas. Se debe tener cuidado al seleccionar una distribución de probabilidad apropiada a fin de reflejar el rango de valores posibles para la actividad planeada. Los riesgos individuales del proyecto pueden ser cubiertos por las distribuciones de probabilidad. Como alternativa, los riesgos pueden ser incluidos en el modelo como ramas probabilísticas, donde se añaden actividades opcionales para el modelo a fin de representar el impacto en tiempo y o costos del riesgo en caso de producirse, y la posibilidad de que estas actividades ocurran realmente en una corrida de simulación en particular corresponde a la probabilidad del riesgo.
Las ramas son de mayor utilidad para los riesgos que podrían ocurrir independientemente de cualquier actividad planificada. Cuando los riesgos están relacionados, por ejemplo, con una causa común o una dependencia lógica, se utiliza la correlación en el modelo para indicar esta relación. Otras fuentes de incertidumbre también se pueden representar utilizando ramas para describir trayectorias alternativas a través del proyecto. Herramienta y técnica 5. Análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse durante este proceso incluyen, entre otras: A. Simulación. El análisis cuantitativo de riesgos utiliza un modelo que simula los efectos combinados de los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre a fin de evaluar su impacto potencial en la consecución de los objetivos del proyecto. Las simulaciones se realizan habitualmente mediante un análisis de Monte Carlo. Cuando se realiza un análisis de Monte Carlo para el riesgo de costo, la simulación utiliza las estimaciones de costos del proyecto. Al realizar un análisis de Monte Carlo para el riesgo de cronograma, se utilizan el diagrama de red del cronograma y las estimaciones de duración. Un análisis cuantitativo integral del riesgo de costos cronograma utiliza ambas entradas. La salida es un modelo de análisis cuantitativo de riesgos. Se utilizan aplicaciones informáticas para iterar el modelo de análisis cuantitativo de riesgos varias miles de veces. Los valores de entrada, por ejemplo, estimaciones de costos, estimaciones de duración o aparición de ramas probabilísticos, son elegidos al azar para cada iteración. Las salidas representan el rango de posibles resultados para el proyecto, por ejemplo, fecha de finalización del proyecto, costo del proyecto a la terminación. Las salidas típicas incluyen un histograma que presenta el número de iteraciones donde se produjo un resultado de la simulación en particular, o una distribución de probabilidad acumulada, curva S, que representa la probabilidad de lograr cualquier resultado en particular o menos. Para un análisis cuantitativo de riesgos de cronograma, también es posible llevar a cabo un análisis de criticidad que determina qué elementos del modelo de riesgo tienen el mayor efecto sobre la ruta crítica del proyecto. Se calcula un índice de criticidad para cada elemento en el modelo de riesgo, lo que entrega a la frecuencia con que aparece ese elemento en la ruta crítica durante la simulación, expresada generalmente como un porcentaje. La salida de un análisis de criticidad permite que el equipo del proyecto enfoque los esfuerzos de planificación de respuesta al riesgo en aquellas actividades con el efecto potencial más alto sobre el desempeño general del cronograma del proyecto. B. Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad ayuda a determinar qué riesgos individuales del proyecto u otras fuentes de incertidumbre tienen el impacto con mayor potencial sobre los resultados del proyecto. Correlaciona las variaciones en los resultados del proyecto con las variaciones en los elementos del modelo de análisis cuantitativo de riesgos. Una visualización típica de los análisis de sensibilidad es el diagrama de Tornado, que presenta el coeficiente de correlación calculado para cada elemento del modelo de análisis cuantitativo de riesgos que pueda influir en el resultado del proyecto. Este puede incluir los riesgos individuales del proyecto, las actividades del proyecto con un alto grado de variabilidad, o fuentes específicas de ambigüedad. Los elementos están clasificados por fortaleza de correlación descendente, dando la apariencia típica de un tornado. C. Análisis mediante árbol de decisiones. Los árboles de decisiones se utilizan para apoyar la selección del mejor curso de acción entre varios alternativos. Las trayectorias alternativas a través del proyecto se muestran en el árbol de decisiones utilizando ramas que representan diferentes decisiones o eventos, cada uno de los cuales puede tener costos asociados y riesgos individuales del proyecto relacionados, incluyendo tanto las amenazas como las oportunidades. Los puntos finales de las ramas en el árbol de decisiones representan el resultado de seguir esa trayectoria en particular, que puede ser negativo o positivo. El árbol de decisiones se evalúa calculando el valor monetario esperado de cada rama, lo que permite seleccionar la trayectoria óptima. D. Diagramas de influencias. Los diagramas de influencias son ayudas gráficas para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Un diagrama de influencias representa un proyecto o situación dentro del proyecto como un conjunto de entidades, resultados e influencias, junto con las relaciones y efectos entre ellos. Cuando un elemento en el diagrama de influencias es incierto, como consecuencia de la existencia de riesgos individuales del proyecto o de otras fuentes de incertidumbre, este puede ser representado en el diagrama de influencias utilizando rangos o distribuciones de probabilidad.
A continuación se evalúa el diagrama de influencias utilizando una técnica de simulación, tal como el análisis de Monte Carlo, para indicar qué elementos tienen la mayor influencia sobre los resultados clave. Las salidas de un diagrama de influencias son similares a las de otros métodos de análisis cuantitativo de riesgos, incluyendo las curvas S y los diagramas de tornado. Salidas del proceso: realizar el análisis cuantitativo de riesgos. Salida 1. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser considerados como salidas para este proceso incluyen, entre otros, el informe de riesgos. El informe de riesgos se actualizará para reflejar los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. Este suele incluir: A. Evaluación de la exposición general a los riesgos del proyecto. El riesgo general del proyecto está reflejado en dos mediciones claves. Las posibilidades de éxito del proyecto, indicadas por la probabilidad de que el proyecto logre sus objetivos clave, por ejemplo, fecha de finalización requerida o hitos intermedios, objetivo de costos requerido, etc., teniendo en cuenta los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre. Y el grado de variabilidad inherente restante dentro del proyecto en el momento en que se realizó el análisis, indicado por la gama de posibles resultados del proyecto. B. Análisis probabilístico detallado del proyecto. Se presentan las salidas clave del análisis cuantitativo de riesgos, tales como curvas S, diagramas de tornado y análisis de criticidad, junto con una interpretación narrativa de los resultados. Los posibles resultados detallados de un análisis cuantitativo de riesgos pueden incluir: la cantidad de reserva para contingencias necesaria para proporcionar un determinado nivel de confianza. La identificación de los riesgos individuales del proyecto u otras fuentes de incertidumbre que tienen el mayor efecto sobre la ruta crítica del proyecto. Y los principales condicionantes del riesgo general del proyecto, con la mayor influencia en la incertidumbre de los resultados del proyecto. C. Lista priorizada de riesgos individuales del proyecto. Esta lista incluye aquellos riesgos individuales del proyecto que representan la mayor amenaza o suponen la mayor oportunidad para el proyecto, como lo indica el análisis de sensibilidad. D. Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. A medida que se repite el análisis en diferentes momentos durante el ciclo de vida del proyecto, pueden aparecer tendencias que informan la planificación de las respuestas a los riesgos. E. Respuestas recomendadas a los riesgos. El informe de riesgos puede presentar respuestas sugeridas al nivel de exposición general al riesgo del proyecto o riesgos individuales clave del proyecto, sobre la base de los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. Estas recomendaciones formarán entradas para el proceso planificar la respuesta a los riesgos.